Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Drillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. En diversas regiones de México, las creencias en duendes y chaneques forman parte del imaginario popular desde tiempos antiguos. Los duendes son criaturas pequeñas, humanoides y traviesas, que según la tradición habitan en los bosques o incluso dentro de algunas casas. Se dice que disfrutan escondiendo objetos, haciendo ruidos por las noches o jugando con los niños. En algunos relatos, los duendes pueden ser protectores, pero en otros se les acusa de causar enfermedades o confundir a las personas para que se pierdan. Los chaneques, por su parte, provienen de la cosmovisión totonaca, nahua y otras culturas indígenas del sur de México. Según la leyenda, son guardianes de la naturaleza, encargados de proteger ríos, montes y animales. Cuando alguien daña su entorno o entra a él sin permiso, los chaneques pueden vengarse haciendo que esa persona pierda el alma o el camino, provocando enfermedades extrañas o desorientación. Ambas figuras representan el respeto que se tenía y aún se tiene en muchas comunidades por el mundo natural y lo desconocido. Creer en ellos es también una forma de mantener vivas las tradiciones y advertencias de nuestros ancestros. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. En este episodio escucharemos experiencias diferentes. Espero los disfruten. Para el primer relato, debemos transportarnos a un rancho en la zona rural del estado de Zacatecas. Esta experiencia le ocurrió a un par de hermanos. Sus nombres van a ser hoy Mauro y Julián. Ellos se dedican a la albañilería, son constructores. Y cuando los contrataron, les explicaron que el lugar donde había que ir a trabajar estaba en un lugar muy remoto. Si de por sí ellos vivían en un rancho en las afueras de la ciudad, este lugar estaba mucho más desolado. Les darían buena paga, más que por el trabajo era porque tenían que quedarse a dormir allá. Los dejaban con materiales y volvían por ellos en unos días. Bueno, sin problema, dijeron los hermanos, y fueron, y los dejaron en aquel lugar solo. Había un camino de tierra por donde los llevaron en automóvil, pero efectivamente estaba bastante retirado. En el camino, la persona que los llevó les preguntó si les habían advertido sobre los que viven allá. Eso sacó de onda a los muchachos porque les habían dicho que no había nadie viviendo allá, que estaba todo desolado. Sin embargo, todo se aclaró cuando le dijeron que se refería a los guardianes, a los duendes u hombrecitos. Así se refirió a aquella persona. Les explicó que debían ignorarlos y tratarlos con respeto en caso de encontrarse con ellos, porque según lo que se contaba, eran muy vengativos. Según este chofer, ese era el principal motivo por el que nadie quería construir por aquellos lugares. Mauro, que era el más platicador y juguetón de los hermanos, le dijo que no creía en esas cosas y comenzó a bromear con que les iba a pedir ayuda si se los encontraba para terminar más rápido y que les iba a decir agárrale allá y ponle acá y tráete aquello y llévate esto. Todos se rieron un poco y así continuó el camino. Era uno de los principales atributos de Mauro, muy bromista y juguetón. Tenía la sangre liviana, a todos les caía bien. El primer día, los hermanos instalan su campamento y al pasar la noche, la mañana siguiente empiezan los trabajos tal cual estaba planeado. Ellos son buenos trabajadores, son rápidos y saben lo que están haciendo. Básicamente era dinero fácil para ellos, porque por la distancia y las circunstancias que rodeaban esta contratación pudieron pedir más dinero. Así que si terminaban antes, qué más que mejor. El primer día empezaron las bromitas de parte de Julián a Mauro. Le escondía herramienta, le movía las cosas. Luego le decía que eran los guardianes del monte, pero Mauro le cortó rápidamente. Le dijo que si querían terminar rápido había que enfocarse. Así que los dos se pusieron serios.
Sin embargo, empezaron a ocurrir otras cosas. Esto no se los habían advertido, pero empezaron a notar pequeños montoncitos de tierra que aparecían, montículos muy bien hechos, en medio de la construcción, por aquí, por allá. Mauro patea uno de estos montículos y le dice a Julián que debían de enfocarse. Se lo vuelve a repetir. Julián le dijo: no, hermano, ahora sí no fui yo. Mauro le creyó, no parecía estar mintiendo. El segundo montículo que apareció no lo tocaron, por si las dudas, decía Mauro, cada que pasaba por un lado. Tarde o temprano iba a tener que derribarlo, pero mientras no fuera necesario lo iba a rodear. Lo más extraño era que al día siguiente esos montículos a veces desaparecían solos. En las noches los hermanos trataban de poner atención para ver si escuchaban algo. Quizás algún animal estaba haciendo esos montoncitos de tierra y ellos no sabían, así que ponían atención. Se desvelaban un poco platicando al respecto, con voz baja dentro de la casa de campaña. Se ponían a escuchar y de repente, en uno de esos intentos por escuchar, lo lograron. Así pasa siempre, después de mucho intentar, lo logras. Pero lo que escucharon, fuera de calmarlos, los alarmó muchísimo. Porque aquel par de hermanos lo que escucharon fueron risas infantiles, como si muchos niños estuvieran corriendo porque se escuchaba que se movían, pero muy rápido. Sin embargo, no se escuchaban pasos. Mauro, quien era el más aventado, por decirlo de alguna forma, se levantó rápidamente y salió de la casa, como queriendo atrapar a quien anduviera allí. Al escuchar risas pensó que quizás era una broma y quiso atraparlos. Por supuesto que no encontró a nadie afuera. Al alumbrar solo pudo ver pequeñas huellas alrededor de todo el campamento, la construcción y los materiales. Le dijo a Julián que saliera a ver, pero ninguno de los dos reconoció las huellas como de un animal conocido por ellos. Al siguiente día volvieron a aparecer estos montículos de tierra. Además, algunas de sus herramientas estaban movidas del lugar. Los hermanos se quedaron serios y Julián le dijo a su hermano: esto ya no me está gustando, hay que terminar para irnos. Pero Mauro se molestó, empezó a decir cosas al aire como: hagan lo que quieran, a mí me la Pérez Prado, váyanse a molestar a su progenitora y no sé qué. Cosas por el estilo. Los montículos los empezó a patear de nuevo, pero esta vez con odio, con mucho odio. Así continuaron algunos días, hasta que terminaron, y Mauro dijo: ahora sí, canijitos, ya van a venir por nosotros, pero yo tengo tiempo libre para cazarlos. Y comenzó a seguir aquellas huellas. No eran pisadas con ninguna forma, solamente rastros de que algo había movido la tierra en ese lugar. Así que Mauro siguió ese rastro. Julián le dijo que ya se calmara, que era mejor ayudar a juntar el campamento, pero Mauro estaba entre enojado y emocionado y se fue siguiendo aquellas huellitas, diciéndole a su hermano que les iba a dar la despedida a esos mentados guardianes. Julián se queda en el campamento y después de rejuntar, prepararse porque el día siguiente iban a venir por ellos, espera y espera y sigue esperando porque Mauro no aparece. Cuando ve que la noche empieza a caer, se preocupa y después de gritar al aire por su hermano sin obtener respuesta, decidió seguir esas huellas que Mauro había emprendido antes. Aún había luz y él creía que podía lograrlo. Avanzó quizás unos 15 minutos. Parecería no ser mucho, pero 15 minutos caminando es una distancia considerable. Se sorprendería lo mucho que puede avanzar. Encuentra a Mauro tirado en la tierra junto a un arbusto. Julián, obviamente, su hermano, se asusta mucho, lo quiere mucho, llega hasta él. Mauro está vivo. Se siente su respiración y se siente su pulso, pero está inconsciente. Sin saber qué hacer, lo cachetea, lo mueve, pero el hermano no reacciona, así que lo sube a su espalda, lo carga hasta el campamento y pasa una noche terrible. Mauro no despertó en toda la noche y tenía espasmos muy violentos, como si estuviera soñando con algo que le diera mucho miedo. De repente grita y por fuera de la casa de campaña, Julián vuelve a escuchar aquellas risitas infantiles. Julián pasó una de las peores noches de su vida porque estaba solo y no sabía qué hacer. Al día siguiente los recogen y los llevan directo al hospital. En el camino Julián cuenta lo que pasó y el chofer les dice: les dije que no los molestaran. A ver cómo le va a tu hermano. Espero que todo salga bien. Mauro duró quizás unos 4 o 5 días en el hospital, inconsciente, sin que ningún doctor pudiera darle un diagnóstico seguro.
Cuando despertó lo dieron de alta rápidamente por no encontrarle nada, sin embargo querían mantenerlo en observación. Desde ese día, Mauro cambió totalmente su forma de ser. Empieza a contestar monosílabos, siempre estaba de mal humor, de vez en cuando lo sorprendían susurrando cosas solo, hablando solo. Aquel Mauro juguetón y chicharachero había desaparecido. En su lugar quedó un Mauro de mal humor constante y totalmente amargado. La madre de estos muchachos, que obviamente los quiere mucho, decide pedir ayuda, pero Mauro no quiere ir a ningún lado y mucho menos ir a ver lo que su mamá quería, una curandera. Pero esto no detiene el amor de su madre. Va sola y le cuenta a la mujer la situación. Su respuesta fue contundente. Su hijo estaba marcado por los pequeños, así le dijo aquella mujer. También le aclaró que no era necesario que llevara a su hijo, pero a donde sí tenía que ir, si quería calmar su alma, es al lugar donde él tuvo contacto con ellos, porque aunque no se los haya dicho, la curandera aseguró que él tuvo contacto con aquellos seres. Para ella eso era muy claro. Pero si quería calmar el alma de su hijo, el muchacho debía ir de nuevo y ponerse a las órdenes de aquellos seres. Les había faltado el respeto y debía ponerse a disposición. La señora, la madre, le pedía a Mauro que fueran, que su estado mental no era el mejor y ¿saben qué? Parecía que estaba empeorando, porque a veces no solamente hablaba solo, también gritaba y no parecía que la situación fuera a menos. Por el contrario, parecía que iba incrementando de intensidad. Pues verán lo que pasó. Julián, el hermano de Mauro, y su madre, desesperados por solucionar aquello y por recuperar el buen ánimo de Mauro, lo amarraron. Así como usted lo escucha, lo someten y lo suben al carro. Julián conocía el camino, sabía exactamente dónde había encontrado a Mauro y podía llevarlo de vuelta. Mauro, al ir en la camioneta de nuevo, acercándose a aquel lugar, se vio indefenso y sin manera de parar lo que estaba sucediendo. Su madre volvió al tiempo en que lo regañaba como un pequeño, diciéndole que iba a ir a ese lugar y que iba a arreglar las cosas que él mismo había causado como diera lugar. Con aquel tono autoritario de madre que todos alguna vez hemos escuchado. Mauro entonces se calmó, solo después de acabarse sus fuerzas, intentando zafarse, y entonces habló con su familia sobre lo sucedido, y lo que les dijo cambió el rumbo de todo lo que según ellos iba a suceder. Mauro les rogó a su hermano y a su madre, con lágrimas en los ojos, que por favor detuvieran el carro, y entonces les iba a explicar. La familia detuvo la camioneta y Mauro les contó que después de seguir las huellas llegó a un arbusto que estaba al pie de un árbol, en un montículo muy grande de tierra, muy característica la situación, la escena. Julián, al escuchar esto, lo recordó al momento. Se acordó perfectamente del lugar, es donde había encontrado tirado a su hermano Mauro. Y Mauro cuenta que cuando llegó, movió las ramas del arbusto, porque ahí lo llevaban las huellas. Se encontró una cueva. Las marcas en el suelo parecían salir o entrar en aquel agujero. Él, convencido de que esas cosas eran reales, tomó un palo que encontró por ahí en los alrededores y comenzó a picar dentro del agujero, fuertemente, buscando picar lo que estuviera dentro, una y otra vez gritando groserías e improperios. Mauro dice que de repente se sintió muy mareado, con náuseas, como si estuviera perdiendo el conocimiento. Se detuvo un momento, pero el efecto fue muy rápido, se desmayó, se desvaneció. Abrió los ojos, pero se sentían pesados. Luchaba mucho para mantenerlos abiertos en pocos segundos. Perdió la noción del tiempo. Solo sabía que se estaba haciendo tarde porque cuando de repente abría los ojos, veía cómo la luz del día iba cambiando de color. Pero otra cosa que veía mientras abría sus ojos eran aquellos seres. Mauro cuenta que eran muchos, o eso sintió, porque los veía por pocos segundos. Los describe como seres pequeños, sin ropa, sin aparatos reproductores, con poquísimo pelo y los brazos larguísimos, con piel como de un anciano y de una mirada antigua. Así los describió Mauro y le contó a su familia que estaban sobre él, riéndose, haciéndole daño, lastimándolo. Él no podía ver, pero podía sentir. Él sabía que ellos eran la fuente de su malestar y los escuchaba reír, pero se estaban riendo como burlándose. Luego les dijo que escuchó una voz de aquellos seres en su mente.
Le hablaron dentro de su mente, como telepatía, y le dijeron: si llegas a volver, ya no vas a regresar. Al igual que quizás le está sucediendo a usted, su madre puso una cara de desconfianza ante esta historia. Y Mauro lo notó. Mauro estaba hablando solo y se había vuelto gruñón, pero no estaba loco. A pesar de lo que los demás pensaran de él, y le dijo a Julián: levántame la camisa y vean que lo que les digo es verdad. Julián le levantó la camisa y encontró en el pecho de Mauro símbolos, como tallados en su piel, símbolos extraños, escritos en algunas formas cuneiformes, muy extraños. Tenían la apariencia de una escarificación, como si se los hubiera hecho con algo cortante y la cicatriz estuviera allí como advertencia y recordatorio. La madre dio un grito ahogado y luego lo miró, pero Mauro aún tenía cosas por contar. Mauro contó que aún ve muy seguido a estos pequeños seres. No importa dónde esté, se le han presentado aun cuando hay gente a su alrededor y nadie los puede ver más que él. Pero van y le hablan, como si se burlaran de él de nuevo. Le repiten las amenazas que él mismo les hizo, a modo de burla. Después se ríen. Él sabe perfectamente cuándo van a aparecer porque las heridas en su pecho y vientre empiezan a arder. En algunas ocasiones sangran. Depende de la intensidad del encuentro. Y le dicen de nuevo en su mente que no debe volver. Y que ellos estarán con él hasta el último de sus días. Que lo verán partir de este mundo. La madre de Mauro le dice a Julián que regrese. Mauro, al día de hoy, aún vive y dice que aquellos seres lo siguen atormentando. No quiere arreglar ni curarse de nada, ni intentar nada por alejarlos. Tiene miedo de hacerlos enojar más. ¿Qué les ha parecido la historia de Mauro y Julián? Está interesante, ¿no? Las experiencias con estos seres elementales siempre me han llamado muchísimo la atención. Y es que yo no soy un experto, pero algunas personas que investigan este tema, y me refiero a investigarlo seriamente, han hecho una serie de recopilaciones en las cuales afirman que estos seres se comunican con nosotros frecuentemente, por ejemplo, en una sensación, en un cambio de temperatura, en una sensación de bienestar, puede ser también, en un olor agradable, en una extraña brisa. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Porque ellos no caminan como nosotros, ellos son seres de otra índole. Es como una serpiente de cascabel, hace sonar su cola cuando te está avisando que te alejes, que te estás acercando mucho. Pero eso no quiere decir que sea mala, es simplemente su naturaleza y además es su forma de comunicarse con los demás. O un ejemplo más sencillo, un perro, un gato, una mascota. Las mascotas no se comunican con ustedes igual que lo hace su familia, con palabras. No, no es así. Cada uno tiene su forma de comunicarse. Y el animal que se come a otro no es malo, es solamente que el concepto de la moralidad es intrínseco al ser humano, no afecta a los animales y mucho menos a los seres de otra índole como es este caso. Nosotros podemos atribuirle una moralidad a sus actos, pero no podemos pedir que ellos nos entiendan. Si a mí me preguntan, esos son seres incomprendidos, juzgados con una moralidad que ellos simplemente no conocen, como tantas veces ha sido el caso de viajeros que llegan a otras culturas y son mal vistos por actuar de una forma diferente, sin ninguna mala intención, pero transgrediendo a la cultura anfitriona. Pero sabe, de antemano, que siempre se lo pido. Antes que un saludo para un servidor, que créanme que a veces veo las notificaciones de comentarios en mi teléfono y sonrío cada que ustedes me ayudan, se los agradezco mucho. Pero su opinión es valiosísima también para mí. Déjenmela, por favor. Para el siguiente relato, nos vamos a trasladar al hermosísimo y caluroso estado de Veracruz. Allá, donde podemos disfrutar de un arroz a la tumbada o un huachinango a la veracruzana. Para rematar, el plato con algo como una gordita de maíz dulce. Es una región que muchas cosas la caracterizan y precisamente una de ellas es que es una región con una actividad paranormal fuertísima. En muchos aspectos, ufológicos, energéticos, hay muchísimas cosas que podríamos hablar de este bellísimo puerto de Veracruz. Pero en esta ocasión iremos directamente a un barrio popular,
en los años 90, en una casa donde vivía una familia de 3 personas, una madre, una hija menor y un hijo mayor. Este relato nos lo envía a quien hoy llamaremos Humberto, el hijo mayor de los 2 hermanos. Y comienza precisamente con un dato que es relevante para el contexto del tema que nos trae hoy. Humberto nos cuenta que esto ocurrió en la casa familiar, una casa donde tenían muchos años viviendo. Bueno, él tenía 14 y su hermana apenas 10, pero su madre había vivido allí toda su vida. Al morir sus padres, ella se quedó con la casa, es decir, no era una casa nueva ni recién adquirida, era una casa pequeña. Originalmente 2 habitaciones, se agregó una extra cuando nació la niña pequeña. Un comedor, cocina, sala, todo prácticamente en el mismo espacio. Casa pequeña, pero muy acogedora. La madre tenía el don de transformar los espacios en lugares agradables para habitar. La característica de esta casa es que tenía un patio relativamente grande. Le gustaba a la madre de familia porque sus hijos podían salir a jugar allí. No era un campo grande, pero podían jugar a la pelota sin tanto problema de querer irse a la calle. Por este motivo, no era extraño que los jóvenes, desde muy chicos, pasaran horas y horas jugando en ese patio de atrás. Con el tiempo, Humberto dejó de hacerlo. Conforme fue creciendo, se alejó de esos juegos, pero su hermana continuó, y cuando se quedó, por decirlo de algún modo, nada más, sola jugando en el patio, a nadie le extrañó que comenzara a jugar con un amigo imaginario. Debido a la ausencia de Humberto, todos lo dieron por algo entendible. Pero era muy raro, porque a veces estaba Humberto o su madre en el patio y veían cómo la niña se quedaba sentada frente al lavadero y parecía que estaba hablando con alguien. Lo que en México llamamos el lavadero es una pieza de concreto con algunas ondulaciones, generalmente a la altura del estómago más o menos de una persona promedio, sostenido por 2 paredes, una de cada lado. El espacio que queda debajo de esta pieza se usa generalmente para guardar utensilios como jabón y cosas que se puedan usar para lavar la ropa. En ese espacio de abajo del lavadero, que por cierto no es muy grande, la hermana de Humberto había dicho que su amigo vivía. Ella jamás dijo que su amigo no existía, para ella era real, y es que hay ocasiones en que los niños saben que sus amigos imaginarios no son reales, y no se enojan si se los dices. En este caso en particular, ella aseguraba que su amigo existía de verdad. Las 2 o 3 veces que le dijeron que era imaginario, ella se molestaba muchísimo y simplemente se cerraba. Así que ya no se le hizo ninguna aclaración al respecto. Tanto creía que era real, que una vez le pidió a su madre desocupar el espacio debajo del lavadero, porque su amigo se lo había pedido. Bueno, sin tema. Entre las 2 lo desocuparon. No es un gran espacio, había pocas cosas, pero después la niña le dijo a su madre que ahora su amigo quería que le agregaran unas cosas, unas piedras. Y así comenzó a pedir una y otra cosa, hasta que la madre le dijo: ya, si quieres ponerle o quitarle algo, hazlo tú. Tu amiguito ya me tiene enfadada. De nuevo, sin tema, la niña se hizo cargo y no hubo mayor problema. El primer aviso de que algo raro estaba pasando fue cuando la vieron lanzar una pelota debajo del lavadero y vieron cómo la pelota regresaba de vuelta a la niña. Se les hizo raro porque la veían aventar la pelota con poca fuerza y luego veían a la pelota cómo regresaba con más fuerza, porque lo lógico sería pensar que la estaba rebotando en la pared y se devolvía, pero a veces las direcciones no coincidían. No les causó más que extrañeza. Pensaron que quizás la aventaba con algún giro especial, con un efecto giratorio que modificaba el curso de la pelota. Bueno, sin más, no pusieron más atención sobre eso. Le preguntaron a la niña y ella decía que estaba jugando con su amigo, que él había sido quien le devolvía la pelota. Pensaron que hasta allí podrían avanzar las preguntas, porque cuando lo metía a él en las conversaciones no había forma de sacarla de allí. Sin embargo, después comenzaron a pasar algunas cosas más extrañas, algo que nunca les había pasado antes. Se comienzan a perder objetos de la casa, de Humberto y de su madre, a veces hasta de su hija misma, lo cual se les hizo muy raro porque pensaban que era ella quien tomaba las cosas. Se perdió un reloj de su madre, uno que le habían regalado en un cumpleaños. Fue el último obsequio de la abuela de Humberto para la señora, así que era especial.
A Humberto se le perdió un zapato para fútbol. Acá en México les dicen taquetes o tacos. Son zapatos especiales para jugar fútbol soccer. Esos zapatos eran especiales para él porque con ellos había ganado su primer trofeo de campeón goleador en una liga, en un torneo. Humberto es muy bueno para jugar fútbol, le gusta mucho. El caso es que a la hermana de Humberto se le pierde también un collar muy bonito, era de sus favoritos. Humberto y su madre ya sospechaban de ella porque era la única de la casa que no se le había perdido nada. Pensaban que ella estaba tomando las cosas y comienzan a darle a entender que querían que las cosas volvieran. Le dicen, por ejemplo, que qué suerte tiene ella porque es la única que no se le han perdido cosas, como dándole a entender que sabían lo que estaba haciendo y querían que las cosas volvieran. Por eso, cuando a la hermana de Humberto se le pierde su collar, lo toman como un plan de la niña para no ser señalada. Pero eso ya no les gustó, porque hablaría no solamente de una broma, sino de un entramado de premeditación, y eso no le gustó a la mamá. La sentaron un día en la mesa y hablaron con ella. Le dijeron que lo sabían y que querían primero que se detuviera. Después querían que regresara las cosas. Le hablaron desde el amor diciéndole que ellos entendían que estaba recibiendo y probando límites, pero que eso debía parar ya. Pero la niña, entre lágrimas y llantos, les repetía que ella no había tomado nada, que era su amigo imaginario, que esas cosas ya se las había pedido a ella, pero que no se las había querido dar porque sabía que importaban. El semblante de la niña, para ellos, que la conocían, era de estar diciendo la verdad. Pero a la vez los preocupó, porque muy preocupada les dijo que su amigo había dicho que si no lograba obtener lo que él quería, le iba a hacer daño a las personas que vivían en esa casa, porque esa casa estaba construida sobre su hogar, que él era el dueño original de esa tierra. Además de la amenaza de daño, se le hizo raro escuchar aquellos conceptos en una niña, porque no es normal que una niña te hable de propiedades y casas construidas sobre tierras y derecho sobre lo mismo. Eso lo tuvo que haber escuchado en otro lado. Cuando le preguntan a la niña sobre el aspecto que tiene su amigo, lo que contesta deja a Humberto y a su madre con una sensación horrible. Les dice que su amigo tiene una forma humana, como si fuera un niño, un rostro muy amable, un niño común, muy chaparrito, pero que su rostro cambia cuando se enoja, se pone arrugado y sus ojos se le ponen rojos y se siente que se pone muy mal. La madre se da cuenta que definitivamente las cosas están saliéndose de control ya. Ella no sabe qué hacer con la imaginación de la niña y la plática la había incomodado mucho, así que de inmediato la comienza a llevar con un psicólogo. Por recomendación del psicólogo deciden no hostigarla más, dejarla hacer y creer lo que quiera. Él trabajaría con ella aparte, pero la niña pasa cada vez más tiempo frente a aquel lavadero. En una ocasión está lloviendo y Humberto está lavando los trastes. Frente de sí tiene una ventana que da al patio de atrás. Ve cómo su hermana corre de aquí para allá. La tierra del patio está mojada. Puede ver el chapoteo que dejan los pies de su hermana al correr. Pero luego pone más atención. Nota algo. Nota que hay un segundo chapoteo al lado de su hermana, como si alguien más corriera junto a ella, lo cual es imposible porque él la está viendo de frente totalmente, nada le tapa la visión, y luego sale a observar mejor. La niña se detiene, se va para otro lado y observa unas huellas pequeñas, casi del tamaño de las de su hermana, pero no son las mismas. Entra a su casa, llama a su madre, quien casualmente estaba con una amiga, y entre todos observan a la niña desde adentro. Ven lo mismo que vio Humberto, los mismos chapoteos. Luego todos salen y confirman estar viendo lo mismo. Las 3 personas confirmaron el dato. Toman a la niña y la meten a la casa. Y así, con el nerviosismo que tenían en esos momentos, sin plática previa ni aviso, simplemente le dicen que debe dejar de ver a ese amigo, que si le habla, ella debe de ignorarlo e irse. Ni siquiera mirarlo, debe cortar toda comunicación. La niña entre llanto les dice que se enoja muchísimo cuando no le hace caso, que es una mala idea, pero la madre es terminante en este aspecto. Así debe ser. La hermana de Humberto es una niña muy obediente, así que hace caso a la instrucción, pero se le nota visiblemente nerviosa por unos días.
Nadie le pregunta nada, porque todos saben lo que está pasando. Lo malo es cuando todos de repente empiezan a enfermar. Mareos, temperatura, somnolencia, cansancio, movimientos torpes, diarrea. Los doctores les recetaron algunos medicamentos, pero ni siquiera ayudaban para aminorar los síntomas. La familia completa había enfermado y no parecía haber nadie que pudiera ayudarlos. Para los adultos, el tema del amigo de la niña había pasado a segundo término. Ahora tenían un problema real de salud, lo cual los hizo enfocarse en él al 100%. Pero no para la hermana de Humberto. Ella sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando, sabía de dónde venía la enfermedad, sabía de dónde venía el mal. Y lo dejó clarísimo cuando en medio de una conversación, eso es algo que ella nunca hace, interrumpir a los mayores. Sin embargo, esta vez se metió y les dijo: mi amigo se ve ahora en su forma enojada, ya no me habla. La última vez que lo hizo me dijo: quiero un sacrificio de sangre. No sé qué quiso decir, mamá. Le dijo la niña a su madre entre llantos, pensando que ella tenía la culpa de todo esto. De nuevo se presentan escenarios de temas y palabras que la niña no usa. Era algo muy raro. La mamá la abrazó y habló con ella. La niña no paraba de decir que era su culpa. La madre intentó calmarla, pero la niña estaba desconsolada. Esa noche los tres durmieron juntos en el mismo cuarto. Fue una noche muy emotiva, no podía terminar de otra forma. Pero ¿saben qué nos esperaba? La pobre mascota. El hogar estaba compuesto por ellos tres, pero ellos tres humanos. También habitaba un pequeño gato, un gato gris oscuro, muy chiqueado por todos. La mañana siguiente el gato amaneció desollado en el patio, así como lo escucha, desollado. Por suerte la niña no pudo verlo, la madre lo encontró y Humberto lo tiró a la basura en una bolsa negra. Ese día decidieron irse de la casa y como por arte de magia, la salud de todos comenzó a mejorar en pocas semanas. Humberto no puede asegurar nada más que lo que le he contado, porque eso sí, él nos lo contó, pero dentro de sí está seguro que aquel amigo de su hermana era real y no solo eso, además tenía malas intenciones, pero parece ser que por gracia de alguna fuente divina quedó atrás en aquella casa. De parte de los invitados del día de hoy, solo me resta decirle a usted: Gracias por escuchar. Queridos habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta historia. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, algo que aún no logras olvidar, no dudes en enviármela. Puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. ¿Qué les ha parecido este segundo relato? A mí me vuelve a llamar la atención cómo reafirmo que ellos son diferentes a nosotros. Ellos son una especie de energía pura. Por eso creo que pueden modificar su apariencia al enojarse, al estar contentos, y cómo pareciera estar atado a un área geográfica establecida. Eso también me llamó la atención del relato. Déjenme su opinión, por favor. Ayudemos a contar nuestras ideas y nuestras experiencias sobre este mundo tan fascinante como desconocido. Si me lo permite, voy a pasar a los saludos de esta semana. Me gustaría comenzar los saludos por Deus Jaguar, Tere Valenzuela, Fernando Villegas, Fernando López Lucio, Elsie María Rojas, Lupita López, María Elena Castro, Sandra Castruita, Maritere Ortiz, amigo Oliver Pacheco, Adriano González, Casey Dalton. A todos ustedes les agradezco muchísimo por haber comentado los videos la semana pasada. A todos los habitantes silenciosos, como les llamamos en este canal, por supuesto que también les agradecemos. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener su compañía, leer sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.